Hola, ¿qué tal? Soy Julio Pantoja y en este video vamos a resolver un ejercicio del tema de extracción líquido-líquido en contracorriente, en el cual usaremos el método de Hunter-Nash y el método de interpolación por Alders. Como contenido de este video vamos a hablar un poco de la introducción sobre el tema de extracción líquido-líquido en contracorriente, así como los métodos a utilizar durante el ejercicio y el desarrollo del mismo. A manera de introducción, en la extracción líquido-líquido, también denominada extracción por solventes, una alimentación líquida de dos o más componentes se pone en contacto con una segunda fase líquida denominada solvente, que es inmiscible o solo parcialmente miscible con uno o más componentes de la alimentación. De este modo, el solvente disuelve parcialmente ciertas especies de la alimentación líquida, logrando al menos una separación parcial de los componentes de alimentación. El solvente puede ser un compuesto puro o una mezcla. Si la alimentación es una solución acuosa, se utilizará un solvente orgánico y si es orgánico, el solvente puede ser agua. Ahora, como parte de la extracción de multietapa a contracorriente, este es un proceso en el que podemos realizar un balance general y el flujo del proceso para este método de extracción, donde la corriente de alimentación F, que contiene el soluto que se va a extraer, entra por un extremo del proceso y la corriente del disolvente S entra por otro extremo, por lo que las corrientes de extracto E y del refinado R fluyen a contracorriente pasando de etapa a etapa, y los productos finales son la corriente de extracto E1 que sale de la etapa 1 y la corriente del refinado R que sale de la etapa N. Estableciendo un balance general, podemos obtener que F más E N más 1 igual a Rn E más E1. Los métodos gráficos que utilizaremos para la resolución de nuestro problema van a ser los siguientes. En general, un sistema líquido-líquido tiene tres componentes A, B y C, por lo que se necesita de un diagrama ternario en el que las coordenadas triangulares equiláteras se usan con mucha frecuencia para representar los datos de equilibrio de un sistema de tres componentes, puesto que se tienen tres ejes. Cada uno de los vértices representa un componente puro, en el que tenemos una región de una fase, la línea de unión de equilibrio y la región de dos fases, así como puntos de mezcla de los diferentes componentes. El método de Hunter-Nash es más un enfoque gráfico utilizado para diseñar procesos de extracción líquido-líquido multietapa a contracorriente en sistemas ternarios, donde uno de los componentes, generalmente el disolvente, se asume inmiscible o presente en exceso. Como los objetivos del método de Hunter-Nash son simplificar el diseño gráfico para sistemas donde el disolvente es inmiscible o está en gran exceso. También se determinan las etapas teóricas mediante un diagrama ternario que relaciona las composiciones de soluto en las fases de refinado y extracto, así como se aplican balances de masa globales para definir una línea de operación recta simplificando el cálculo, y visualizamos la transferencia de soluto entre etapas usando un punto de operación como pivote gráfico. Ahora, sobre la interpolación de Alders, este método se emplea en sistemas no ideales donde la línea de operación y equilibrio no son rectas, lo que complica el uso de métodos gráficos convencionales y combina la interpolación gráfica y algebraica para ajustar las etapas teóricas. Sus objetivos son ajustar iterativamente la línea de operación mediante interpolación entre datos experimentales para reflejar la no idealidad del sistema. Como el segundo objetivo es manejar sistemas complejos con múltiples componentes, interacciones químicas o alta visibilidad parcial. El siguiente es minimizar errores acumulativos en el cálculo de etapas al trabajar con intervalos pequeños y ajustes locales. Y para finalizar, su último objetivo es integrar balances de masa detallados en cada etapa para sistemas donde los flujos de refinado y extracto varían significativamente. Como parte del enunciado del ejercicio que vamos a resolver es el siguiente. Se extraen 1000 kg por hora de una solución de acetona en agua al 45% en peso a 25 grados Celsius en un sistema continuo a contracorriente con 1,1,2 tricloroetano puro para obtener un refinado con un 10% de peso de acetona. Utilizando los siguientes datos de equilibrio, determina mediante un diagrama triangular
Inciso A, el caudal mínimo de disolvente. Inciso B, el número de etapas necesarias para un caudal de disolvente igual a 1.5 veces mínimo. Inciso C, el caudal y la composición de cada corriente que sale de cada etapa. Esta es la tabla de datos en el que tenemos agua, tricloretano y acetona como fracción en peso, tanto de extracción como de refinado. Adicionalmente, planteamos un diagrama de bloques en el que podemos representar la alimentación de 1000 kg por hora, la composición de la acetona, que es de 0.45, y el resto es de agua, así como la composición del refinado de 10% o 0.10. Para el desarrollo de este problema, vamos a hacer uso del software ProSim y Excel, en el cual con los datos obtenidos del enunciado podremos graficar la superficie como una curva binodal, y adicionalmente el problema nos proporciona las líneas de reparto, las cuales también trazaremos. Estas líneas de reparto nos ayudarán a identificar diferentes puntos de operación para trazar. Por medio de las interpolaciones obtendremos una línea conjugada, y así podremos leer el punto de mezcla mínimo, determinamos el punto de operación mínimo y el punto Rn también lo vamos a trazar. Una vez determinados el punto de operación mínimo, el punto de Rn y el punto de mezcla mínimo, podremos trazar el punto de alimentación al punto de tricloretrano. La recta que pasa por esos puntos debe también pasar por el punto de mezcla mínimo, y a partir de los datos del enunciado podremos calcular la cantidad de solvente mínimo realizando un balance global y por componentes, en el que tenemos que el solvente mínimo es de 200 kg por hora, así como el solvente es de 375 kg por hora. Después de calcular el solvente, el cual fue de 375 kg por hora, podremos determinar el punto de mezcla y realizamos un balance global y por componentes, en el cual calculamos el siguiente punto de mezcla, en el que la coordenada en agua es de 0.4, para tricloretano es de 0.273 y para acetona 0.327. Y una vez determinado este punto de mezcla, podemos trazar una línea que vaya de Rn al extracto E1 y empezar a determinar cada una de las etapas, así como determinar un punto de operación para nuestro diagrama ternario. Dicho punto de mezcla podemos ubicarlo en nuestro diagrama ternario y realizando interpolaciones a partir del extracto E1 hasta el punto de alimentación, trazamos hasta que choque junto con la línea del tricloretano con el punto Rn hasta que choque y obtenemos un punto de operación. De esta manera realizamos más interpolaciones para obtener las etapas E1, E2, E3 y E4, así como los refinados 1, 2, 3 y el refinado Rn. Después determinamos el flujo del extracto y del refinado y finalizamos el diagrama ternario mediante un balance global y por componentes, en el que tenemos que el extracto 1 es de 800.32 kg por hora y el refinado Rn es de 574.68. Continuando con los cálculos, así como del trazado del extracto y del refinado para cada una de las etapas, podemos determinar las composiciones para las 4 etapas, tanto de agua, tricloretano y acetona, en el extracto como del refinado, los cuales son los siguientes que se resumen en la siguiente tabla. Y para finalizar, estos fueron los datos que fueron manipulados en el Excel para posteriormente graficarlos en el software ProSim.